Bueno, continuamos en 1 de Pedro 4, 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación, abominables, idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Bueno, lo que vamos a destacar de acá, cuando dice basta ya con el tiempo pasado, con la manera pasada de vivir, cuando estaban en su ignorancia. Ahora ya tenemos el conocimiento de la palabra, tenemos lo que es la voluntad del Señor, lo que le agrada, lo que le desagrada al Señor, y en este caso, como dice acá la palabra, andando en lascivia, dice, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y cosas, y dice, y abominables, idolatría. Entonces da una lista acá de pecado, como dice acá la palabra, idolatría en ese caso, embriagueces, orgías, bueno, todo esto tiene que ver con la idolatría en sí en las fiestas paganas. Como en ese tiempo se practicaban a diferentes dioses, ¿no? La entrega, por ejemplo, a ver, si vamos a recordar un poco en el templo de la diosa Diana, los corintios vemos que tenían una consagración también para ella y practicaban estas fiestas idolátricas, que bueno, ahora no vamos a entrar en detalle, pero se hacían todo eso, ¿no? Los corintios también, como siempre se ha enseñado, es que venían, como era un puerto marítimo, venían diferentes marineros, embarcaciones que traían, entonces le consagraban justamente, o entraban en el templo que estaba consagrado y ahí estaban las mujeres estas, las sacerdotisas, que se prostituían. Entonces, bueno, justamente los que eran participantes para la consagración de la diosa eran justamente los marineros que venían a ofrecer el culto y bueno, ahí estaban con las prostitutas en este caso, ¿no? Porque corintianizar quiere decir prostituirse. Entonces, en este caso, vemos que tiene que ver con todo, con estas fiestas o participaciones paganas a la idolatría. Y como dice, esto era el tiempo pasado, como dice, participaban los gentiles, lo que agradan a los gentiles, y era algo común entre ellos. Pero, dice acá la palabra, a esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo que dice desenfreno, de disolución y os ultrajan. Ahora, vemos que lo que está explicando acá es que dice, a esto le parece cosa extraña, está diciendo, a esto se sorprende que vosotros no corráis o no participéis de la misma vida vieja, o el mismo estilo de vida, como dice en otra versión. Se sorprende y dice, porque ustedes ya no están participando de esa fiesta o de ese mismo estilo de vida. Y como dice acá, y os ultrajan. Y esta palabra ultrajan, en otras traducciones dice calumnian. A ver, y yo lo que entendí ahora es que lo que realmente quiere decir que lo desprecian, ¿no? ¿No es así? Y vamos a darle un sentido. Por ejemplo, la vida pagana, en este sentido, muchos amigos, mucha gente conocida, muchos parientes, se sorprenden, por ejemplo, que ya no vaya a la disco, que no participe de una fiesta pagana, el cumpleaños, de la Navidad, entonces se sorprenden, sí. Entonces después llega el desprecio, ¿por qué? Porque eso te separa, porque vos tenés otro estilo de vida que ya no estás participando de la misma forma de vivir. Entonces viene, como dice, os ultrajan. Ese ultrajar, ¿qué quiere decir? Ultrajar quiere decir el desprecio, el que no los quiere, el que habla mal de ustedes, que están locos, ¿por qué? No disfrutan de la vida, que son jóvenes, tienen derecho, y un montón de cosas, ¿no? Que se van murmurando. Y cuando dice, en el mismo desenfreno de disolución, en el mismo estilo de vida y disolución lo que quiere decir
es libertinaje, eso más propiamente, desenfreno. Entonces no hay un freno, ¿por qué? Porque no hay palabra, no hay conocimiento, entonces uno participa en eso. Pero cuando llegamos al conocimiento de la palabra, vemos que Dios, o al menos que conocemos como Dios para nosotros, vemos que es todo lo contrario a ese estilo de vida idolátrico, el desenfreno, esas cosas que practicamos por ignorancia. Porque la Navidad, ¿por qué la practicamos, la festejamos? En realidad dice fiesta consagrada al nacimiento de Jesucristo. Pero después en el trasfondo vemos que se le festejaba ¿a quién? Al solsticio, que festejaban en todo, digamos, el mundo pagano, pero los romanos ¿cómo lo festejaban? Los 24, haciendo regalos como hacíamos nosotros en el mundo, como lo hacen, poniendo el pino, el árbol de Navidad, como nosotros lo hacemos, y todos los mismos adornos que ya se ha enseñado en la fiesta, vemos que hacían todo eso y nosotros, sin saberlo, sin ser conscientes, somos participantes de la misma costumbre. A ver, usted, fíjense, si fuera de Dios, ¿no? Como siempre nos enseñó la sierva Noemí, si fuera de Dios, a ver, tal vez no lo festejaríamos. ¿Por qué? Porque si es de Dios, es la palabra, nos cuesta escuchar. Es de Dios, es la oración, nos cuesta orar. Todas las cosas que son de Dios nos cuesta. Pero cuando no es de Dios, nos cuesta. ¿A quién le cuesta acaso festejar la Navidad o el Año Nuevo? A nadie. O sea, el estilo de vida, aunque te digan, es de Dios esta fiesta, hay borracheras, hay baile, hay estilo de vida viejo, paganía, vamos a decir, en todo sentido. Y eso nos cuesta. ¿Por qué? Porque la carne está acostumbrada, como dice, a ese estilo de vida. Así estamos muchas veces, ¿no? Y vemos que, dice, a esto le parece cosa extraña. Entonces, el estilo de vida vieja en que participaban, vemos que ya no lo hacen, entonces dicen, ¿por qué? El por qué. Entonces, esto es lo que justamente tocamos acá y vamos a un versículo en Efesios 2:2 para corroborar, para ver que todo se va tocando con el hilo de la palabra y vamos viendo que hay un estilo de vida pasado, pero que el Señor ya quiere que cortemos, y hay un estilo de vida presente, el cual es cumplir la palabra, humillarse de esos deseos carnales, de esa vieja vida que muchas veces el mundo le extraña, ¿no? El mundo le extraña que no estés en la plaza ahora, por ejemplo, por decir. Que no estés relajándote, y no tiene nada que ver la plaza, a eso es lo que voy. Pero el estilo de vida, en vez de escuchar la palabra, me relajo, no hago nada, estoy hablando cosas que no corresponden, o cosas que no corresponden a nosotros, los hijos creyentes. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice. Nuestro hablar sea sazonado con sal. Entonces está hablando de la palabra que tiene que tener el gusto a Cristo, el gusto a Dios. Entonces tiene que ser sazonado con sal. Entonces dice la palabra también que no tengamos habladuría, y habladuría sería lo que no edifica. Nosotros tenemos que tratar de edificarnos espiritualmente mediante la palabra. Y en Efesios 2:2 dice esto la palabra. Efesios 2:2 dice primeramente el versículo 1: y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Vemos acá la palabra y vamos a leerlo. Dice, Él os dio vida cuando estaban muertos en delito y pecado, la vida pasada, muertos en el pecado, muertos en el estilo de vida. Y dice así la palabra. Iván, ¿podés ponerte en el balcón? Porque si no la distraía cosas. Ponete en el balcón del otro lado si tienes calor. A mí no me molesta, vas a escuchar igual. Y dice así la palabra: siguiendo la corriente de este mundo. Anduviste en este tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme a la potestad, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces acá está hablando de Satanás. Entonces vemos que le está hablando en este sentido a gentiles convertidos. Y
Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice acá la palabra, anduviste en otro tiempo, y como dice en el versículo que nombré anteriormente, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Entonces los deseos carnales, la forma de vida antigua es la que tenemos que dejarnos. Y eso es lo que duele más, ¿no? El despegarse del pasado. Miramos mucho hacia atrás y queremos seguir ese estilo de vida que nos trae destrucción, que nos trae sufrimiento. Sin embargo, hay mucho de mezquinar ese estilo de vida todavía. Entonces ponemos diferentes pretextos para poder llevar el mismo estilo de vida, pero el Señor ya dice, apartarse, que ya no estemos como Lot, sentado a la puerta de Sodoma, sentado ahí, en la misma ciudad, porque Lot, acordate que se fue separando de a poco, y se fue llegando hasta que se sentó en la puerta de la ciudad, y vemos cómo el Hijo de Dios muchas veces está así, en la puerta de la ciudad del pecado. Se va apartando de a poco, no va pidiendo perdón, se va insensibilizando hasta que llegó. Tal vez dice, no, yo no voy a ir al mundo. Pero ¿qué pasa? El estilo, la forma de vivir, la relajación, el desenfreno te va llevando de a poco. Y imagínate, ¿no? Imagínate en la dureza, ¿no? Que, por ejemplo, una persona vaya a la iglesia y vos te vas apartando y te vayas a visitar. Y de a poco vos te vas separando hasta que te encuentras simplemente sentado, compartiendo mate, en la vereda, mirando hacia el horizonte, sin propósito, sin lectura, sin oración, sin meditación, simplemente frío. Eso es lo que le pasó a Lot, y eso es lo que le puede pasar a uno que no tiene en cuenta la palabra, que no se va despojando del pasado en cuanto a la pasada manera de vivir. Y acá, como dice, anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y dice así la palabra, 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Acá Pablo se identifica, él con los judíos, nosotros, está diciendo. Y dice en el 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, dice en el 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces esa vida que nos dio es un estilo de vida nuevo, que trae paz, que trae gozo, que trae mansedumbre, que trae alegría, que trae liberación del tormento. Un estilo de vida nuevo nos invita a vivir. Entonces, como dice acá la palabra, estábamos muertos, estábamos sufriendo, pero ahora nos pasa a un estilo de vida nuevo, el cual quiere que disfrutemos. Y como dice acá la palabra, en el 6, y juntamente con Él nos resucitó, dice la palabra, nos resucitó. Y ese resucitar quiere decir que estuvimos muertos y ahora tenemos una vida nueva, una vida resucitada. Y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales. ¿Lugares celestiales qué le suena? ¿No le suena al cielo? Pero ese cielo nos está representando la presencia de Dios, como dice, con Cristo Jesús. Entonces vemos acá que podemos explicar otra cosa también para recordar un poco cuando lleguen las cartas de Juan, la epístola de Juan, cuando vamos a explicar un poco. Él nos resucitó. Cuando dice nos resucitó, podemos compararlo con esas personas que esperan la resurrección de los muertos. Es como que no encaja la palabra, te dice resucitó, nos resucitó, ya estamos resucitados. Entonces, esa resurrección habla de un renacer espiritual para nosotros. No habla que los muertos en sí se van a levantar de los sepulcros, sino que habla un lenguaje literal para comprenderlo en lo espiritual. No resucitó, porque entonces ¿en qué cabeza entra que van a resucitar los muertos? Si acá dice, ya nos resucitó, dice, el cual nos resucitó, vemos que está clarito, y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales. Entonces ya estamos sentados nosotros con Cristo. Entonces ese cielo representa el estado de lo espiritual del ser humano, de sentir la presencia del Señor. Entonces muchas veces dicen, no, van a ir al cielo cuando mueran, van a ir al cielo. No, ya estamos en la presencia de Dios, ya comienza en esta vida, simplemente se va a prolongar ese estado espiritual. ¿Por qué? Porque sentimos la presencia del Señor. Y dice así la palabra,
con respecto al versículo 4, a esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta, os ultrajan. Bueno, acá vemos que dice, os ultrajan. Entonces, con respecto a este versículo también tengo Efesios 5:18, que dice así la palabra. Y no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. O sea, dice, hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu de Dios. Entonces, lleno del Espíritu, dice. Y no os embriaguéis con vino. Entonces, cuando está diciendo con vino, está diciendo con pecado. Y cuando dice disolución, ¿qué está diciendo? Que el pecado en sí trae desenfreno. Entonces, no os embriaguéis, no permita el pecado. Este versículo lo podemos enganchar también con Proverbios, cuando dice, cuando se sienta un señor delante de ti, considera bien lo que está delante y pon cuchillo a tu garganta. Entonces, el freno es el cuchillo, pero el freno, ¿qué representa el cuchillo? La palabra de Dios. Entonces, ahí es cuando tenés que humillar. ¿Qué te dice Dios en la palabra? ¿Participar del pecado o dejar la vida anterior? Y te dice que te humilles, que mate esos deseos carnales, que tome la cruz, que vaya pidiendo perdón. ¿Para qué? Para que vaya menguando ese deseo que está fuerte, porque sabés que no corresponde, sabés que está mal. Yo creo que así también, hermano, muchas veces sentimos diferentes sensaciones, y no solamente en cuanto, vamos a decir, lo que nos enseña la Biblia, lo que conocemos por palabras, sino que vos de la educación de tu casa, por ejemplo, sabés que no tenés que tocar cosa ajena, robar en este sentido, ¿no? Y cuando te da la tentación, ¿qué haces vos? Entonces, por educación, por principio, por lo que te enseñaron, aunque sentí el deseo y lo querés, sabés que está mal. Entonces, eso es lo que te frena a no hacer lo que no corresponde. A no hacer lo que corresponde. Sí, usted me entiende. O sea, no fallar. En ese sentido, tenemos una instrucción de papá, mamá, entonces te dice, esto está mal. Entonces, vos le haces caso. Y vemos que justamente para esto está el conocimiento de la palabra, porque nuestro Padre Espiritual nos educa a través de la palabra para que no cometamos esos errores. Y vemos que sabemos que estamos mal muchas cosas, ¿no? Pero lamentablemente muchas cosas se pegan, ¿por qué? Porque no nos ven. Cuando nos ven, nos tratamos de portar bien, aunque tenemos el deseo. Pero hay una cosa que nos dice, está mal eso. Yo me estoy acordando ahora, cuando era chiquito, yo creo que mi mamá me enseñó siempre a no tocar las cosas, a no robar. Bueno, y una vez pasé, cuando era chiquito, me acuerdo que tenía 7 años, y dije, uy, qué linda pelotita, dije. Qué linda pelotita. Y estaba al lado del alambrado, pero del lado del terreno del dueño de casa, la dueña. Entonces, la señora escuchó, y yo justo cuando estaba agarrando la pelotita, como si fuera que la encontré en la vereda, estaba metiendo la mano, y cuando la vi la señora, la solté. Me quedé duro porque me miró. Pero yo sabía que estaba mal. Ahora, vemos que si no me veía la señora, yo me llevaba la pelotita. Y así muchas veces, si no nos ve nadie, nosotros actuamos en contra de la palabra. Pero cuando nos están observando, tenemos esa imagen de santo, no pecamos deliberadamente delante de las personas. Y vemos que tenemos más temor a lo que dirán las personas que a la misma presencia de Dios que está en todos lados, que Él es el que paga a cada uno conforme a los pensamientos. Y a ese le tendremos que tener temor, no a las personas. Las personas, a ver, van a opinar y más de eso no van a hacer. Pero al Señor es lo que le tenemos que temer, porque Él es el que va a dar la paga, en el sentido de respeto, en el sentido de reverencia, en el sentido de cumplir la palabra. Y dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución o desenfreno. No den rienda suelta al pecado, eso está diciendo. Sino sed lleno del Espíritu, y en este caso del Espíritu de Dios, su naturaleza. Entonces eso es lo que tenemos que tomar. Dice, lleno del Espíritu de Dios, no de vino.
no de mosto, como dice en otro versículo. Entonces ahí es cuando tenemos que tomar la palabra, tenemos que pedir perdón, tenemos que confesar para que se vaya rectificando nuestras costumbres viejas que nos producen esa disolución, ese desenfreno. Dice así también, versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, ¿darán cuenta a quién? A Dios mismo, eso es lo que está diciendo. Y el versículo 6 dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan según Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hay una traducción muy clara. Para esto se anunció, o Cristo anunció la buena noticia aún a los muertos, para que después de que Dios juzgue por lo que hicieron en vida sus espíritus, puedan vivir con Dios para siempre. Entonces puedan estar en la presencia del Señor. Entonces, para juzgar lo que hicieron en vida. Entonces, vemos que Cristo fue y anunció. Bueno, en este sentido lo tocamos la semana pasada. Vemos que decía que 1 Pedro 3:18, ¿qué decía? Que el Señor fue a predicar ¿a dónde? A los espíritus encarcelados. Habíamos tocado, según la palabra, según el estudio. Estos espíritus encarcelados representaban todos los que estaban condenados, o sea, estaban muertos en delitos y pecados, encarcelados del pecado, sin salida, sin Dios, sin esperanza. Lo que en otro tiempo, decíamos, en el tiempo de Noé, desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Acá está nombrando en los días de Noé, mientras preparaba el arca, dice. Y fueron salvas 8 personas salvadas por agua. Y decía después, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea, vemos acá la palabra. Y dice que limpia la conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿el bautismo de Jesucristo cuál es? El bautismo de las aguas, que representa la muerte y la resurrección. Entonces, la muerte, la sumersión, la resurrección, la salida del agua, como hizo en figura Jesucristo con Juan Bautista, pero ahí está mostrando la muerte y la resurrección. Entonces, en espíritu fue y predicó. Entonces, esos espíritus, como dice acá la palabra, como dice en el versículo 6, dice, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. No, el versículo 6, dígame bien, 4:6 de 1 de Pedro. Porque por esto fue predicado el Evangelio a los muertos. Y vemos los muertos que representan los que ya murieron. Y en ese caso está hablando todos los que murieron sin haber recibido lo prometido. O sea, ya los que murieron, ya los que no están en vida, para que sean juzgados en carne, o sea, según lo que hicieron en vida, pero vivan en espíritu según Dios, o sea, que reciban la salvación. Esto está diciendo, en otras palabras, ¿no? Y dice así también la palabra, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio y velad en oración. Bueno, con respecto también a esto de que fue y predicó a los muertos, o ha sido predicado a los muertos, podemos citar también, o vamos al versículo 7, mejor, vamos a explicar el versículo 7 para no hacerlo tan prolongado, si no nos alcanza el tiempo. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrio y velad en oración. Ahora, ¿qué nos dice acá la palabra? El fin de todas las cosas. ¿A qué te suena el fin de todas las cosas? El fin de todos los tiempos, el fin del pecado, el fin de esa pasada manera de vivir. O sea, acá se divide un tiempo antes de la muerte de Jesucristo y un tiempo después. Romanos nos dice esto, en el 13:11, anoten. Romanos 13:11. Dice así la palabra, en la segunda parte dice, ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca
de nosotros. Está más cerca de nosotros, despertarnos del sueño. ¿Dónde estábamos nosotros? Muertos en delitos y pecados. Vemos, estamos dormidos espiritualmente y ahora dice, es hora de despertarnos. Porque ahora el tiempo ya está cerca, como decía en el versículo, y vuelvo al versículo 7, el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Y acá dice, ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca, se acerca y está más cerca. Y vemos que justamente con este versículo le podemos poner la parábola de las 5 vírgenes insensatas y las sensatas, las prudentes. Las prudentes estaban atentas, las sobrias estaban despiertas. Y las que cabecearon, ¿cuáles fueron? Las insensatas, que no estaban esperando, porque sabía que el novio iba a llegar, ¿no? Sabía que iba a llegar, que iba a haber la fiesta, pero ellos se durmieron. Y después estaban las prudentes, que estaban atentas, estaban despiertas. Entonces, en este sentido, ellos estaban esperando. Estaban esperando. Entonces, ese, como dice, tenían aceite, representa el ¿qué? La misma presencia de Dios. El mismo Espíritu de Dios. Entonces, eso es lo que le despertaba, le mantenía despierta. Y entonces, volvemos otra vez a este 7, cuando dice, sé sobrio, está despierta, como las mismas vírgenes, dice, y velad en oración. Velad en oración. Y ese velo es que estén atentos a la oración, estén despiertos en oración. Humíllense para no cabecear con esas vírgenes que cabecearon. ¿Por qué? Porque no tenían la misma presencia de Dios, no tenían el aceite. Y no estaban esperando en ese sentido, porque si uno espera, va a estar atento. Y como dice acá la palabra, la noche está avanzada y se acerca el día. El fin de todas las cosas se acerca. Y como dice, se acerca el día, desechemos las obras de tiniebla y vistámonos de las armas de luz. Podemos tocar otro también, Santiago 5:8, dice así la palabra. Sed también sobrios, pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. Ahora, preguntémonos, ¿qué sentido tendría que hace 2000 años atrás predique Santiago esto a los judíos? La venida del Señor está cerca. ¿Qué sentido tendría si se va a cumplir 2000 años después? A ellos les manda una carta, ustedes, dice, ustedes hermanos, la venida del Señor está cerca. Fortalezcan sus corazones, sean pacientes. ¿Pacientes qué quiere decir? Que están esperando, tengan paciencia, que ya va a llegar. ¿Qué sentido tendría 2000 años después? Y hablando de los judíos, que muchos no creían tampoco, pero estos eran judíos convertidos, dice acá la palabra, tengan paciencia, la venida del Señor está cerca. Ahora, llevemos a otro versículo, porque esto, a mí me gusta mucho esto de tocar doctrina, y más en cuanto a la venida del Señor, la Apocalipsis, que siempre se toca muy torcido. Dice así la palabra, en primera de Pedro 1:3, dice así la palabra, sé sobrio en el espíritu, dice en la segunda parte. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Dice, sé sobrio, estén despiertos en espíritu, espiritualmente atentos, despiertos, tengan fe, dice. Que ustedes puedan discernir la venida del Señor, dice. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia. ¿Qué es la gracia? Regalo inmerecido. ¿Quién fue el regalo? Jesucristo. Él se regaló en la cruz. Vemos, eso ya lo tocamos por versículo. Dice, que se os traerá en la revelación, o en la manifestación, o en la aparición de Jesucristo, dice. De Jesucristo. Vemos, Jesucristo, muerte y resurrección. Ese Jesucristo manifestado, donde hubo salvación. En su resurrección. Muerte, que ahí acabó con el pecado, muestra esa figura como destrucción del pecado, pero no quedó postrado su alma, sino que resucitó mostrando la victoria, o sea, una vida nueva, una vida resucitada. Entonces dice, que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Vemos, primera de Pedro, cómo lo toca, ¿no? Entonces,
Esto también nos lleva a Primera de Juan 2:18. Estos versículos que tienen que estar siempre en nuestra cabeza presente para no traernos confusiones. Dice así la palabra: hijitos, escuchen, hijitos, esta es la última hora, este es el último tiempo. Eso está diciendo. Y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, y por eso sabemos que es la última hora, el último tiempo. Y se refiere a ese tiempo de la ley, el último tiempo del pecado, el último tiempo del reinado de Satanás. Dice: ahora oís que el anticristo viene. ¿Están oyendo ustedes? Le dice Juan a los que le escribió la carta. Dice: ustedes han oído, no le están diciendo para nosotros, le está diciendo al que le escribió la carta, al que va dirigido la carta, a los que van dirigidos. También ahora han surgido, ahora dice, han surgido. Ahora, está hablando en ese tiempo, no se dice 2000 años después, cuando Fran esté sentado ahí en la silla, esté Martín, esté Noelia, ahí va a venir el anticristo. No está diciendo eso, está diciendo en ese tiempo. Han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora, el último tiempo. Hijitos, ya es el último tiempo, afirma otra vez. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, dice, el anticristo viene. Así ahora han surgido, viene y han surgido, o sea, ya aparecieron, está diciendo, en ese tiempo. Dice: por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Y quiénes salieron de ellos? De los judíos mismos, entre judíos, de los judíos. Salieron los anticristos. Y dice en el 2:22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y este es el anticristo. ¿Quiénes negaron? Los judíos, fariseos, saduceos. Vemos que se levantaron, negaron que eran el Cristo, y entonces ellos son los anticristos. Vemos Primera de Juan también, 4:3, vamos a tocar porque en el último tiempo, y justo me gusta agregado de esto porque nos da mucha claridad en el sentido de la segunda venida, que no se habla comúnmente de los anticristos y uno está esperando, y de la resurrección de los muertos y del último tiempo, y uno está esperando que resuciten los muertos en el cementerio cuando venga Cristo 2000 años después. Primeramente, en ninguna parte de la Biblia dice 2000 años después. No hay versículo que lo afirme. Se calcula, los estudiosos calculan que cada 2000 años hay un evento, pero no concuerda ni con los tiempos, no concuerda con la explicación, no concuerda con nada de lo que quiere expresar la palabra. Y dice en el 4:3, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. ¿Quiénes no confesaban a Jesús como el Mesías? Los mismos fariseos, los mismos saduceos. Y dice: de la cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora. Entonces, si es tomada una persona es imposible que viva 2000 años, ¿no? Pero dice, ahora ya está en el mundo ese anticristo. Dice en 2 de Juan 1:7, con esto terminamos. 2 de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Quiénes eran los que salían a predicar? Los creyentes, pero aparte, engañadores, dice. Los judíos, los fariseos, los saduceos. Y dice, hacen prosélitos, seguidores. Entonces ellos salen a predicar la ley. Y dice, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Dice, que no confiesan que Jesucristo, o sea, el verbo hecho carne, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Quiénes lo negaban? Los fariseos y los saduceos. ¿Quiénes son los anticristos? Ellos. En ese tiempo se
Era el último tiempo y se cumplió ese tiempo. Entonces tenían que estar atentos, como lo dice acá. Sé sobrio y velad, dice. Estén atentos. En ese tiempo se refiere toda la carta. Nosotros ya tenemos otra clase de atenciones ahora. O sea, para que no nos tome la incredulidad, para que no nos tuerza la palabra, para que estemos atentos cómo actúa Satanás en nosotros, para pedirle perdón, para confesarlo, y que nos despierta en nuestra mente. Porque si no nos despierta nuestra mente no podemos hacer nada, no vamos a tener convicción de pecados. En ese sentido, muchas cosas estamos dormidos, que no nos damos cuenta. Yo creo que estoy bien, vos crees que estás bien, todos creemos que estamos bien y que vamos por el camino correcto. O tal vez discernimos algún pecado, pero decimos, no, le estoy pidiendo perdón al Señor y estoy, pero otra cosa no ves. O tal vez ese pecado no lo estás trabajando mucho. Porque falta el quebrantamiento o el arrepentimiento que va a dar la palabra, que va a golpear como un martillo o una piedra hasta romper esa dureza. Y en ese sentido, hermano, está tocando ese tiempo, que ya se ha acercado, ya se ha cumplido ese tiempo y que no va a haber otro tiempo. El pacto, como tocamos una vez en Hebreo, de Jesucristo, es eterno, es para siempre, no va a haber otro pacto, no va a haber otra venida. Y tocamos también, primeramente con relación con el pecado, en el tiempo antes de Jesucristo actuó por medio de Moisés con milagros, con relación con el pecado, el mismo Espíritu de Dios. Vemos, el mismo Espíritu de Cristo por señales de los profetas en figura estaba actuando. Y como ya tocamos también eso por palabra, como los profetas tomados por el Espíritu de Cristo, dice, y decía antes de que venga acá el verbo hecho carne, como dice, 700 años antes está diciendo, inquirían y diligentemente, tomado por el Espíritu de Cristo, dice, ¿qué tiempo se iba a manifestar? ¿Qué tiempo? Dice. Entonces, en ese sentido, vemos que se manifestaba primeramente y se relacionaba con el pecado. ¿Por qué? Porque el hombre estaba en pecador, la humanidad era pecadora, pero en su segunda venida se va a manifestar sin relación con el pecado. O sea, ahora el que se arrepiente del pecado es el que tiene relación con Dios, el que tiene comunión con Dios. Eso es que va a sentir el milagro, y el milagro es interior, el cambio es interior. Entonces, todas estas cosas nos va despertando la palabra para poder entender más propiamente lo que enseña la palabra en sí y que está hablando todo el sacrificio de Cristo. Y a eso tenemos que apuntar, que ahí recibimos el perdón y que ahí hay liberación. Perdón de pecado, pero tiene que haber arrepentimiento. Entonces, como tocamos la semana pasada, armados del mismo pensamiento, ármense de eso, de tomar la cruz, combatan contra el pecado, combatimos contra el pecado, pedimos perdón, es la única forma. Confesamos y la palabra va quebrantando, va quebrando nuestra dureza, nos va dando convicción, vamos trabajando, vamos labrando la tierra, diferentes expresiones. Pero sí, nos tiene que descansar la mente, tiene que ser libertada, hasta que totalmente vaya menguando eso que está fuerte hoy, el día de mañana no te cueste. Hay muchas cosas que tal vez vencieron, que eran muy fuertes, y usted que decía, nunca lo voy a vencer, eran muy fuertes. Para mí, uno de los pecados fuertes en mi vida pasada era la televisión. Y yo cuando venía al trabajo tenía que prender sí o sí la televisión para sentir el ruido, que había vida en casa, que no era todo silencio. Entonces prendía la tele y tenía 2 empresas de cable contratadas, porque de una me gustaba un paquete de canales y de otro otra, pero tenía que haber ruido en la casa y entonces me costaba desprenderme de eso. Pero hoy la tele lo que menos me llama la atención, no la miro, no me gusta, no me atrae, y eso lo fui venciendo de a poquito. Antes era imposible imaginarme un mundo sin televisión, hoy es lo más natural para mí. Ese pecado al menos vencí. Después habrá otro que tendré que trabajar, pero sí se va desacostumbrando nuestra alma y va venciendo, va teniendo autoridad de ese dominio propio y ya ni siquiera representa una tentación. Hoy yo veo fumar a los muchachos, para mí no representa una tentación, siendo que fumaba. Yo tomaba siempre, tomaba cerveza, hoy veo la cerveza, no representa ni una tentación. Me quieren convidar, le digo, no tomo. Antes veía la etiqueta y ya me alegraba la vida. Pero hoy no representa, porque eso quiere decir que hay un progreso espiritual. Y así también en diferentes grados, tal vez han vencido muchas cosas y falta vencer otras cosas que están fuertes todavía,
pero tomando la cruz se puede. Y vamos cambiando de hábito, el hábito de nuestra vida. Y tal vez tengan una caída, pero esa caída, ustedes fíjense, simplemente, ¿no?, en escuchar música del mundo, como decimos. Tal vez en un momento te alegrás, y escuchás, pero después lo escuchás un poco de tiempo y después ya no te representa otra vez esa felicidad efímera, vamos a decir, y ya está, decís ya, y te vuelve al pasado un poco, pero ya porque no te llena, y te empieza a vaciar, te empieza a atormentar. Entonces, ahí ves también un pequeño progreso, pero falta todavía trabajar. Y en ese sentido la palabra nos dice, hay una pasada manera de vivir, y eso es lo que tienen que dejar, vencer y estar atentos, en el sentido de oración, en el sentido de palabra, en el sentido de no duerman, no se dejen estar, porque dormir representa dejarse estar. Permitir la dureza que vaya avanzando y avanzando, y cuando comienza la dureza, eso te va a llevar a un tormento. Después te cuesta otra vez de empezar. Pero por eso tenemos que trabajar el pecado permanentemente para que esa autoridad se vaya ganando de a poco. Poquito, granito a granito, como construimos un edificio, ladrillo por ladrillo, hasta terminar. Y así hasta completar nuestra vida espiritual. Amén, seguimos otro día.